Muy buenas a todos, mi nombre es Brian Roa y junto con el equipo de Walda Training les damos la bienvenida al módulo técnico de ejercicios. El día de hoy vamos a estar hablando de un movimiento multiarticular con peso libre que conocemos como peso muerto. Y desde el inicio empezamos a ver que es un movimiento bastante interesante porque muchas veces solemos pensar que al hablar de pesos muertos estamos trabajando solamente el tren inferior. Pero la realidad es que el peso muerto no solo trabaja los grupos musculares del tren inferior, como lo pueden ser cuádriceps, glúteos, aductores, isquiosurales, sino que adicionalmente a eso va a tener también un impacto en la musculatura del tren superior, en toda la musculatura estabilizadora, en los erectores espinales, en trapecios y demás. Bien, entonces es un movimiento bastante completo a nivel general en cuanto a estímulo. Pero vamos a ver también que va a tener variantes que van a ser muy interesantes también para trabajar con objetivos de hipertrofia, en donde el estímulo va a ser mucho más específico. Bien, entonces dicho esto, para poder descomponer toda esta parte técnica, vamos a estar hablando de algunos aspectos fundamentales en la ejecución de este movimiento. Entonces vamos a hablar de lo que sería la apertura de agarre, vamos a hablar de la posición de los pies, vamos a ver en qué momento debemos llevar la cadera hacia atrás y la importancia que va a tener esto, vamos a hablar de la retracción o depresión de las escápulas, donde acá vamos a estar comentando algunas cuestiones muy interesantes. Vamos a hablar también de la fase excéntrica del movimiento, luego de la fase concéntrica, es decir, esa fase de subida. La fase excéntrica era la de descenso y la concéntrica la de ascenso. Vamos a hablar de los agarres que podemos utilizar o los que normalmente utilizamos y vamos a ver variantes, como mencioné anteriormente, de este movimiento. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a analizar el movimiento con la siguiente dinámica. Vamos a verlo en cámara normal, luego lo vamos a ver en cámara lenta y luego en cámara normal nuevamente. En cámara lenta es donde vamos a hacer el mayor análisis y luego en cámara normal vamos a tratar de rápidamente todo eso que vimos en cámara lenta ponerlo en práctica. Bien, entonces empecemos viendo la ejecución del movimiento, del peso muerto. Vemos que desde el inicio nos posicionamos bastante cerca de la barra y al momento de traccionar esta va a subir muy pegada a nuestro cuerpo. Vemos que nuestro torso se mantiene como un núcleo sólido, es decir, evitamos demasiados movimientos. Nuestras escápulas están posicionadas de una forma y evitamos que haya un movimiento de las mismas de forma excesivo. Nuestros codos no se van a flexionar en ningún momento y adicionalmente vemos también que podemos intercambiar el agarre, que esto es algo de lo que vamos a estar hablando bastante en algunos de los puntos que vamos a ver cuando lo coloquemos en cámara lenta. Bien, vemos una par de repeticiones más. Y ahí pasamos entonces a ver el movimiento en lo que sería la cámara lenta. En primer lugar, lo que vamos a estar observando a continuación va a ser la apertura del agarre. Bien, acá vamos a ver que el ancho de agarre debe ser aproximadamente al nivel del ancho biacromial, es decir, aproximadamente igual al ancho de hombros, ¿ok? O en dado caso, ligeramente más abierto. Lo que sí debemos tener en cuenta y lo que debemos evitar es utilizar un ancho de agarre excesivamente amplio, porque esto va a hacer que a nivel articular y a nivel de producción incluso de fuerza sea bastante incómodo e ineficiente. Bien, dicho esto, seguimos avanzando un poco más y vemos lo que es la posición de los pies. Vemos que los pies están por debajo de la barra, es decir, al momento de agarrar la barra no puede estar delante de nuestros pies. Nuestros pies tienen que estar por debajo de la barra. Adicionalmente, la abertura que va a haber entre los pies va a depender, sobre todo en este caso, en este peso muerto en particular, de nuestra comodidad. No debemos tenernos excesivamente abiertos en este peso muerto convencional ni excesivamente cerrados, sino que vamos a buscar una abertura de pies que nos resulte cómoda o que le resulte cómoda a nuestros atletas. Bien, dicho esto, debemos contemplar que durante todo el movimiento, y es algo que vamos a estar observando a lo largo del video, al momento de traccionar la barra, esta siempre se mantiene muy cerca de nuestras piernas, en este caso muy cerca de la tibia y a medida que vamos subiendo, muy cerca del fémur, de nuestros cuádriceps, ¿ok? Luego de esto vamos a ver que al inicio también, justamente en esta posición que estamos viendo ahora, la mirada apunta hacia abajo, no está apuntando hacia arriba, ¿ok? La cadera va lo más atrás que pueda
Esto nos va a permitir, en primer lugar, no solo reclutar esa musculatura del glúteo, de los isquiosurales en tal caso, sino que nos va a permitir también mantener una posición que sea eficiente y que nos permita mantener estabilidad. Si intentamos subir esta barra estando inclinados hacia adelante, pues probablemente nos podemos llegar incluso a caer. Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver a continuación cómo hay una retracción de las escápulas al inicio del movimiento. Acá vemos la fase de subida, que es la fase concéntrica, y vemos que cuando apoyamos pasamos siempre a retraer las escápulas. Entonces, en ese momento, cuando la barra está apoyada, hay como una especie de protracción o de depresión escapular y luego de retracción escapular, ¿ok? Entonces, esto lo que va a hacer es ayudarnos a mantener un núcleo bastante sólido para poder empujar el suelo y realizar las repeticiones. La fase concéntrica va a ser la fase de subida que estamos viendo a continuación, en donde la barra va bastante pegada a nuestro cuerpo, y la fase excéntrica, la fase de bajada. Una cuestión muy importante a tener en cuenta es que durante todo el movimiento los codos no se flexionan. ¿Y esto por qué lo comento? Pues porque en este caso en particular que estamos viendo en pantalla, el peso que se está movilizando no es muy alto. Entonces, si el codo se flexiona, puede que no ocurra nada grave. Pero cuando estamos movilizando cargas muy altas, si intentamos traccionar la barra flexionando el codo en lugar de hacerlo con nuestra cadera, con esa extensión de cadera, lo que vamos a estar consiguiendo es que pueda ocurrir una ruptura del tendón del bíceps. Es algo que se ve muchísimo en personas que hacen powerlifting, por ejemplo. Es algo que tampoco es muy común, o sea, no pensemos que es fácil que ocurra una ruptura del bíceps. Adicionalmente, esto puede estar compuesto por muchos motivos. Recuerden que una lesión es multifactorial, pero sí debemos evitar esa flexión de codo para reducir ese riesgo de lesión. Bien, vamos a ver un par de repeticiones más. Vemos que la mirada apunta hacia abajo manteniendo la espalda neutra, ¿ok? Y adicionalmente acá podemos observar otra cosa, que es el agarre. El agarre puede ser doble prono, donde las manos estaban como al inicio, como vimos en las repeticiones anteriores. Puede ser supino, que no tendría tanto sentido que fuese ambos agarres supinos, o puede ser un agarre mixto, donde tenemos una mano en prona y otra en supina. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a que la barra no gire. Y al no girar la barra, pues va a ser en algunas ocasiones más interesante para poder levantar más kilogramos. Digo en algunas ocasiones porque aunque a nivel visual o a nivel teórico, evitando esa rotación de la barra, parezca más eficiente, hay personas que se sienten mucho más cómodas con un agarre doble prono. Es por ello que este tipo de agarre va a depender de cada persona. Adicionalmente, cuando hay un agarre que está en supino, pues naturalmente va a haber mayor implicación del bíceps, ¿ok? Y por lo tanto puede ser más riesgoso si intentamos hacer una flexión en esa posición cuando estamos subiendo la barra. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Es cuestión simplemente de adaptarlo a cada persona y escoger el agarre que más cómodo nos resulte. Vamos a ver una repetición con este agarre para que vean que la técnica sigue siendo exactamente la misma. Bien, al momento de subir siempre tratamos de hacerlo con más fuerza y al bajar de forma más controlada. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver el movimiento nuevamente en cámara normal. Okay. Acá en cámara normal volvemos a ver, hay una preparación antes de iniciar el movimiento, cadera atrás, retracción escapular, agarre cómodo, brazo se mantiene con los codos extendidos, no se flexionan. Al inicio de cada repetición, la barra se suelta, se vuelve a agarrar de forma correcta y se retraen las escápulas, ¿bien? Para ejecutar el movimiento de la forma más eficiente que se pueda. Acá volvemos a ver que se puede utilizar un agarre mixto, donde una mano está en prona y otra en supino, y es otra forma de ejecutar el movimiento, que no tiene que ser ni mejor ni peor, simplemente es una variante que se puede adaptar a la comodidad de cada persona. Una repetición más, vemos desde una vista posterior, perfecto, ahí estaríamos. Bien, pasamos entonces al siguiente movimiento, y acá nos conseguimos con el peso muerto rumano, es decir, una variante básicamente del peso muerto. En este caso, en el peso muerto rumano, el ancho de agarre vamos a ver que es el mismo, pero vamos a ver que la barra no llega hasta el suelo, ¿ok? Que no la apoyamos en el suelo como lo hacíamos con el peso muerto convencional.
Adicionalmente vemos que las rodillas se flexionan mucho menos que en el peso muerto convencional y todo el movimiento viene mayormente dado por lo que es la extensión de la cadera. Llevamos la cadera lo más atrás que podamos y luego buscamos hacer esa extensión. Bien, vamos a pasar a verlo en cámara lenta para analizar bastantes cuestiones. Y acá nos conseguimos con que la apertura de agarre va a ser bastante similar a la apertura que usábamos en un peso muerto normal. Vamos a ver que la posición de los pies va a ser también neutra en el sentido de que va a depender de nuestra comodidad, obviamente evitando abrir los pies de forma excesiva, ¿ok? Los vamos a tener a una abertura que nos resulte cómoda, por ejemplo al ancho de hombros. Bien, importante tener entonces en cuenta acá que no vamos a apoyar la barra sobre el suelo. Para poder lograr esto también van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, no vamos a flexionar tanto las rodillas como el peso muerto normal y adicionalmente vamos a tratar de llevar la cadera lo más atrás que podamos. ¿Para qué? Para maximizar el trabajo de los isquiosurales y minimizar el trabajo del cuádriceps. Y acá es donde aparece entonces que el peso muerto rumano es un ejercicio que es mucho más ideal para hipertrofia que el peso muerto convencional. Eso no quiere decir que el peso muerto convencional no sirva para hipertrofia. Sin embargo, lo que sí nos da es una señal de que capaz el peso muerto rumano puede ser más interesante para el desarrollo en sí de determinados grupos musculares, como lo son los isquiosurales o como lo son los erectores espinales de nuestra espalda. El glúteo también va a tener cierta participación, pero debemos tener en cuenta que mientras menos flexionemos la rodilla, menos va a participar este grupo muscular del glúteo. Entonces, principalmente enfoquémonos en pensar que es un movimiento para isquiosurales y erectores espinales, es decir, gran parte de la musculatura de nuestra espalda. Bien, al momento de empezar a ejecutar el movimiento, vamos a ver que la cadera va a ir hacia atrás, ¿ok? Y mientras la cadera va hacia atrás, vamos descendiendo la barra bastante pegada al cuerpo como en todos los pesos muertos rumanos. La rodilla se mantiene semiflexionada. En la fase concéntrica, que es la fase de subida, vamos a buscar extender la cadera. Nuestra intención debe ser esa extensión de cadera. Y en la fase excéntrica, básicamente va a ser llevar la barra hacia abajo, pero nuestra intención no debe ser ir con el torso hacia abajo, debe ser llevar la cadera hacia atrás. El llevar la cadera hacia atrás ya nos va a ir ayudando un poco a bajar o a descender la barra. En este caso se puede retraer las escápulas o puede haber una depresión escapular donde vemos que los hombros capaz están un poquito más hacia abajo y adelantados. Esto también nos permite tener un núcleo sólido y poder ejecutar las repeticiones, que es en el caso como yo lo aplico. No hago una retracción como tal, sino que estoy más bien con una depresión escapular. El agarre acá también puede ser doble prono o podría ser también mixto como vimos en el peso muerto. Veamos un par de repeticiones más. Fíjense que las escápulas no están en retracción, ¿ok? Entonces esa es una técnica que también es totalmente válida. Pasamos a ver el movimiento una vez más de forma normal, es decir, en cámara normal, ¿ok? Vamos a ver que hay una depresión entonces de nuestras escápulas, que no necesariamente es una retracción. Vamos a ver que llevamos la cadera lo más atrás que podamos y el movimiento es bastante fluido pero controlado, ¿ok? Los pies no se despegan del suelo, las rodillas no se flexionan tanto y el torso se mantiene neutro. Evitamos movimientos con los hombros de forma excesiva, ¿ok? Visto esto, pasamos a la siguiente variante. Y acá nos conseguimos entonces con un peso muerto sumo, en donde acá sí la abertura de las piernas va a ser mucho mayor y los pies van a apuntar hacia afuera. Adicionalmente, el ancho de hombro va a ser al nivel, básicamente, el ancho de agarre, perdón, va a ser al nivel de los hombros. Bien, en este movimiento vamos a poder enfatizar mucho más los aductores. En el anterior habíamos dicho que enfatizamos mucho más los isquios. Acá vamos a trabajar bastante aductores y cuádriceps. Bien, vamos a un par de repeticiones y pasamos a verlo en cámara lenta. Vemos entonces precisamente este detalle, que la apertura de piernas es bastante amplia con los pies apuntando hacia afuera. Bien, esa sería la posición de los pies. La apertura de las manos es al nivel del ancho biacromial, del ancho de hombros. Y acá podemos también hacer o una retracción de las escápulas o una depresión escapular, que en este caso es lo que está sucediendo. Fíjense que las escápulas no se ven hacia atrás, sino que están como hacia abajo y ligeramente hacia adelante, pero manteniendo un núcleo bastante sólido. Pasamos a verlo en cámara normal una vez más. Y acá nos conseguimos
con que entonces volvemos a ver el movimiento, ancho de pies bastante amplio, ancho de agarre al nivel de los hombros, ¿bien? Y vamos a ver que se sube bastante explosivo. La subida, como vemos a continuación, es la fase concéntrica y la bajada sería la fase excéntrica. Bien, veamos una repetición más. Fase concéntrica de subida y fase excéntrica de bajada. Con esto estaríamos llegando al final del análisis técnico de lo que sería el peso muerto junto con sus variantes. Es un movimiento bastante completo que podemos colocar en diferentes contextos. Capaz el peso muerto rumano más para hipertrofia, el peso muerto sumo y el peso muerto convencional más para levantar cargas altas, ya que se involucra más masa muscular, ¿ok? Y el estímulo es mucho más general y no tan específico. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo análisis técnico. Un abrazo.